Insta360 Flow, la nueva herramienta para crear contenido con tu smartphone, ultra compacto y con muchas funciones de inteligencia artificial. ¡Empezamos! Y puede sorprender a muchos que Insta360 presente un gimbal en 2023, pero sin duda la cámara más usada es la del smartphone, así que ¿por qué no mejorarla? Creando el mejor vídeo posible mediante estabilización mecánica, con un foco LED y, como no, inteligencia artificial. Pero tranquilos que lo vamos a ir viendo todo en detalle. Una caja algo distinta y bastante chula, donde ya la apertura es totalmente nueva y nos deja ver por un lado el potente gimbal Flow, una hoja de recomendaciones y el conjunto de accesorios de este pack en concreto dentro de este curioso estuche translúcido, que no me parece el más resistente y que si lo sacamos encontramos el anclaje rápido o pinza para teléfonos, una guía de inicio rápido, el mango de goma para un mejor agarre, correa de transporte, mini foco LED USB-C, cable USB-C a Lightning, cable USB-C a USB-C y el cable USB-C a tipo A para cargarlo. Y nos vamos a este peculiar y llamativo diseño de gimbal. Le vamos a quitar las pegatinas y donde lo que más nos llama la atención la primera vez que lo vemos es su parte translúcida, que deja ver sus circuitos y placas interiores. Muy chulo. Lo segundo, el diminuto tamaño de 162 x 79 x 36 milímetros, así como el peso de 369 gramos y 32 gramos de la pinza. Y si hace apenas unas semanas os hablaba del Hoge Mi Steady M6, del que os dejo la review por aquí arriba, es un gimbal mucho más grande y más pesado para móviles, y este Flow es todo lo contrario, como puedes ver. Lo siguiente, diseño plegable que se despliega rápidamente en un paso para que empieces a grabar más rápido. Para ello simplemente tienes que acoplar la pinza a tu smartphone, con la flechita apuntando a tu cámara, lo más centrado posible y colocarlo en el anclaje magnético del gimbal, haciendo que las dos piezas coincidan. Y ahora con la mano izquierda sujeta la parte translúcida y con la derecha simplemente agarra la otra y tira hacia ti, y cuando llegas arriba el gimbal pita y se activa. Y es que esta pinza te va a permitir anclar smartphones con una anchura de 64 a 84 milímetros y con un máximo grosor de 10 milímetros, así como hasta un peso de 300 gramos. Por ejemplo, mi iPhone 14 Pro Max pesa 240, así que le puedo añadir una funda o filtros sin problemas. Si quieres saber si tu móvil es compatible, te dejo un enlace a la web oficial en la descripción del vídeo. Y ya que estás por ahí, suscríbete al canal. Como vemos, una vez lo tenemos en la mano, contamos con un panel central táctil donde tendremos los 4 LEDs de estado, el mini joystick, el botón de cambio, el botón de encendido y el botón de captura. Y muy disimulada una rueda multifunción de la que te voy a hablar en profundidad un poco más adelante. Y se queda en el lateral el puerto USB-C de carga IN y en la parte trasera el gatillo. Aquí te recomiendo ponerle mejor la funda de goma para un buen agarre, aunque en la parte inferior contamos con el habitual anclaje de 1/4 de pulgada para trípodes, pero que tiene sorpresa. Podemos tirar un poquito más de él para extender el mango del gimbal, consiguiendo un agarre más cómodo y práctico. Pero espera, que aún hay más. Si levantamos una de estas 3 pestañas, veremos cómo podremos desmontar esta pequeña extensión y convertirlo en un pequeño trípode para capturar timelapse o selfies. ¿Qué te parece? No va a ser el más robusto, pero no necesitas otro accesorio, lo lleva integrado. Pero espera que no he acabado. En la parte superior tienes una salida USB-C para cargar tu smartphone y otro accesorio que te voy a contar al final del vídeo. Si cogemos el primer motor de este gimbal de 3 ejes y estiramos hacia arriba, nos vamos a encontrar con un palo selfie integrado de nada menos que 215 milímetros para conseguir capturar mejor tus selfies, y es que además rota en inclinación para mejor ajuste. Y el remate, si eres blogger, decirte que además cuentas con una zapata fría, perfecta para anclar un micrófono al gimbal. Han pensado en todo. Y para conseguir el 100% de las potentes opciones de este gimbal vas a tener que instalar la aplicación disponible para Android y iOS, que te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. La abrimos, activamos el Bluetooth y le damos a enlazar. Lo más seguro es que te salte una actualización del firmware del gimbal, así que déjale que se actualice. Si usas un iPhone, cuando desplegas tu Insta360 Flow,
el teléfono lo va a reconocer automáticamente y te salta un aviso para empezar a capturar con la aplicación. Y ya que lo tenemos montado y conectado, vamos a ver las funciones, ¿no? ¿Qué sería de Insta360 sin su potente inteligencia artificial? Pues en este gimbal lo llevan al máximo. Vas a tener un seguimiento automático de personas, animales u objetos, así como seguimiento en cámara lenta con un slow motion más estabilizado, seguimiento con zoom, en el que vas a poder acercar o alejar sin problemas, reidentificación de personas, es decir, si estás traqueando a una persona y la pierdes por un obstáculo, el propio gimbal automáticamente aleja la vista para localizarlo de nuevo y vuelve a acercarse cuando lo localiza. Y un poco más adelante te voy a hablar a fondo de todas las opciones que tiene la app, así que quédate. Si seguimos probando funciones, llegamos a la Smart Wheel o rueda de control, que en este modelo cuenta con un diseño minimalista y controla funciones como el zoom, deslizando la rueda para acercar o alejar el zoom de forma fluida. Con el botón de encendido, con una pulsación vas a comprobar el nivel de batería, con 2 pulsaciones vas a entrar en el modo Standby y también lo vas a despertar. Con el botón de cambio, con una vez cambiamos entre la cámara trasera y la cámara frontal, incluso mientras grabamos, con 2 veces giramos el teléfono entre vertical y horizontal y con 3 veces cambiamos entre foto y vídeo. Con el botón de disparo, una vez para grabar o hacer foto y con una pulsación larga vamos a hacer una ráfaga. Con el botón de gatillo, con una pulsación vas a activar el Deep Tracking, es decir, el seguimiento 3.0. Con 2 veces vas a centrar tu teléfono y con 3 veces vas a poder hacerte un selfie con la cámara trasera. Por cierto, si te está pareciendo útil el contenido de este vídeo, no olvides darle un like y, ¿por qué no?, suscríbete al canal porque vienen muchas más novedades. Y si hablamos de la estabilización, vamos a tener 4 modos, que son el automático, un modo ideal para principiantes que automáticamente ajusta la configuración del gimbal basado en tus movimientos, perfecto si es la primera vez que lo utilizas. El modo seguimiento, que es muy útil para capturar verticalmente a un sujeto, el modo panorámico o PF, perfecto para capturar horizontalmente o alrededor de un sujeto, y el FPV, que simula los movimientos y tomas de un dron. El modo de bloqueo viene genial para Hyperlapse, simplemente vas a tener que mantener pulsado el gatillo y también vas a tener el modo Active Plus o modo Sport, que el gimbal funciona al máximo y se accede pulsando una vez el gatillo y mantenido. En este modelo no vamos a tener el conocido modo Inception, pero gracias al Shot Genie nos va a recomendar técnicas de captura en función de la escena, con muchas plantillas disponibles, aunque se van a ir actualizando continuamente. Y si eres de los que le gusta grabar por la noche o con poca luz, decirte que además de la estabilización del propio gimbal, que ya mejora mucho cualquier estabilizador de cualquier teléfono, contamos con otro accesorio adicional como es el foco LED. Este pequeño accesorio que se conecta al puerto de salida USB-C nos va a permitir tener una iluminación bastante potente, con 3 temperaturas de color y 3 niveles de brillo, y además vas a poder girarlo tanto para grabar selfie como vídeo en las cámaras traseras. ¿Funciona? Pues desde luego mucho mejor en cámara selfie. Y ya que te he mencionado el puerto USB-C de salida, decirte que este gimbal cuenta con una batería de capacidad de 2900 mAh y unas 12 horas de autonomía, que para cargarla va a tardar unas 2 horas. Y por supuesto lo vas a poder utilizar como powerbank de emergencia para tus gadgets o para tu smartphone con tan solo pulsar el botón de encendido. Como hemos visto, la app de Insta360 ha evolucionado y además tendremos más funciones de captura y reproducción de contenidos. Tendrás efectos de captura como el modo panorámico con capturas de 180 hasta 360 grados o de 3x3 que quedan realmente bien, un time shift que es un hyperlapse estabilizado y acelerado muy potente, un timelapse de movimiento dinámico entre 2 puntos o de izquierda a derecha, al igual que hacemos en la app de Insta360, como ya te conté en la guía de esta aplicación que te dejo por aquí arriba. Un modo ancho, cinemático, ligeramente ampliado y con un filtro activado por defecto que me gusta mucho, y también todos los filtros que ya estaban disponibles en la aplicación, pero únicamente en el apartado de la edición. Desde la aplicación podemos acceder a la pestaña de reproducción
con una pulsación larga en el botón de cambio. Y aquí podrás, desde el propio panel táctil del gimbal deslizando, avanzar o retroceder un vídeo, retroceder o pasar de vídeo con el botón de cambio o grabar. Una pulsación de gatillo te va a dar play o pausa de vídeo. Y con la rueda vamos a hacer zoom in o zoom out en las fotos, así como volver atrás con el botón de encendido. Y además, al final del día, cuando hayas acabado de grabar, vas a poder utilizar la herramienta FlashCut para editar todos tus clips a la vez, con música, con transiciones, fácil y rápido para subir a tus redes, como vimos en la guía de edición de vídeo con esta aplicación que te dejo aquí arriba. Bueno, y parece que lo hemos visto todo menos el precio. Pues vamos a tener el pack con el gimbal en dos posibles colores, blanco o gris, con la pinza, el cable y la empuñadura de goma, con un precio de 169 € en la tienda oficial y en Amazon. Te dejo todos los enlaces en la descripción, no te olvides. En resumen, me parece posiblemente una herramienta de lo más completo que se ha creado hasta ahora para capturar y mejorar tu smartphone, con un precio ajustadito, compacto, que es muy importante para mí, y sobre todo con una inteligencia artificial que no tiene nadie ahora mismo en el mercado. Dime en los comentarios qué piensas tú de este gimbal, ya sea negativo o positivo. Recuerda que te dejo todos los enlaces para ver el precio en el primer comentario. Y además, si estás buscando gimbals o vídeos de Insta360, pueden que te interesen estos dos vídeos que te dejo aquí mismo. No olvides dejarme un like, las dudas en los comentarios y suscribiros porque voy a lanzar más vídeos.